Gracias, Alfredo. Gracias, Joaquín y Tony, por vuestras muy inclusivas y muy iluminadoras charlas. Gracias a todos ustedes por participar. Mi contribución se va a centrar en el sueño eclesial, que es la última parte de la exhortación posinodal Querida Amazonia. Pero siguiendo la pista de Joaquín y de Tony, quiero resaltar algunos puntos de los otros sueños, ¿no? Social, cultural, ecológico. La idea no es tanto duplicar lo que ya tan acertadamente y profundamente Joaquín y Tony han cubierto, sino en todo caso como resaltar ciertos puntos, acentuar ciertos aspectos. Empiezo con esa foto que ven ahí. El Papa dándole la mano a una mujer representante de los pueblos originarios de la Amazonia como tal. Aparentemente esto es un gesto común, cotidiano, ¿no? Dar la mano. Nos damos la mano, bueno, con el COVID quizás a veces no lo hacemos, ¿no? Pero dar la mano, un gesto normal, regular, social. Sin embargo, este es un gesto muy sinodal. ¿Por qué? Porque no hace mucho, ¿no? Ella no le estaría dando la mano al Papa, sino besándole el anillo, ¿no? Y con el gesto de dar la mano ya apunta al sueño sinodal de Francisco, o sea, una iglesia precisamente una iglesia que funciona y se define por ese sinjodos, ¿no? Ahí viene sínodo, ese caminar juntos, recorrer el camino juntos. Bien. Ups. Ahí va. Algunos punticos sobre el sueño social. Tony remarcó muy bien, ¿no? La situación de la indignación. Indignarse no es equivalente a, ¿verdad?, resentimiento ni odio, no, es sencillamente la reacción, ¿no?, del antievangelio que se encuentra sucediendo en este momento en la Amazonia, como Tony señaló en gran detalle como tal. Indignarse es precisamente Miguel de Unamuno, el gran escritor y filósofo español, decía que él no confiaba en autores que no sabían indignarse ante las injusticias. Y el Papa, ¿no?, como bien señaló Tony, ¿no?, señaló los fundamentos bíblicos de esta santa indignación, y al mismo tiempo que pide perdón, no solo por las ofensas de la propia iglesia, sino por todas las depredaciones que se han cometido desde los tiempos de la colonia, ¿no? Y les dice a los pueblos originarios: ustedes son la memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos, cuidar de la casa común. Es parte del genio de esta muy poética, profética y teológica exhortación, ¿no? Establecer vínculos, o sea, poner como una caja de resonancia la encíclica Laudato Si. Ya veremos esto en más detalle, ¿no? O sea, indignarse. Tienen al profeta Amós, ¿verdad? El profeta Amós, me imagino que pronunciando las palabras que Tony nos leyó de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? El sueño cultural de cuidar las raíces, Tony también señaló como la visión consumista, ¿verdad? Puede horadar, puede socavar, ¿no? La perspectiva, ese sueño de coger las raíces precisamente para que crezcan, ¿no?, y florezcan como un árbol, ¿no? El encuentro intercultural presupone, por lo tanto, ¿no?, esas dos, ¿no?, realidades, identidad y diálogo. Esto es clave, porque esto es algo análogo al diálogo ecuménico entre las diferentes iglesias cristianas, o el diálogo interreligioso entre las iglesias cristianas y otras religiones principales del mundo como tal. Hace falta tener un sentido de identidad para dialogar. El Papa, precisamente previniendo, Francisco, por supuesto, ¿no?, se dio cuenta de antemano, y esto lo voy a repetir más adelante, que esta exhortación iba a provocar controversias, iba a provocar reacciones negativas, iba a provocar polémica, ¿no? Una de ellas posible, ¿no?, es que el Papa, ¿no?, enfatizara tanto la cualidad, las virtudes, los valores, esos valores del espíritu humano trascendido que tiene toda cultura humana y que tienen ciertamente las culturas de la Amazonia, ¿no? Y caer en una especie de indigenismo, ¿no?, donde todo lo que es indígena, o sea, tiene una especie de canonización dada automáticamente, ¿no? ¿No? Y todo lo que viene de afuera se le condena. El Papa dice: no, ni el indigenismo cerrado a lo que viene de afuera, ni tampoco la imposición cultural desde afuera, como si lo indígena sea fuera de poco o de ningún valor como tal.
sea, ambos lados tienen que definir su identidad para que haya diálogo. La misma palabra diálogo, el logos, la comprensión a través de cruzada, ¿no? Entre dos partes o más como tal. Se hace falta, sí, identidad de los que vienen de afuera, tener su identidad, pero al mismo tiempo la apertura para ver, ¿no? De eso y la declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II así lo señala, ¿no? Esa declaración habla de la relación de la iglesia, ¿no? Con las religiones no cristianas, o sea, no es diálogo ecuménico propiamente entre iglesias cristianas, sino es el diálogo con las religiones no cristianas, donde dice que esas tradiciones religiosas milenarias, muchas de ellas, y las culturas de la Amazonia son milenarias, ciertamente, ¿no? O sea, tienen valores propios del evangelio, ¿no? Implícitos y ínclitos dentro de ellos, ¿verdad? Porque tienen precisamente que se trascienden, que se abren al absoluto, ¿no? Por lo tanto, o sea, respetar y buscar, discernir dentro del sueño, dentro de la cultura indígena propiamente, ¿no? Aquello que puede, o sea, converger con lo cristiano y al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? O sea, establecer, ¿no? O sea, que la cultura que encuentra a los indígenas, a los pobladores indígenas, no es una cultura impositiva, ¿no? Diversidad no se tiene que significar amenaza. Tristemente lo ha sido así en la historia ya de 5 siglos, en las relaciones entre los pueblos europeos y las culturas indígenas en el área de la Amazonia. El Gran Amazonas, ¿verdad? Que recorre todos esos 9 países, como bien han dicho ya Joaquín y Tony, ¿verdad? O sea, es un bioma, es un contexto, es un cuadro biodiversificado muy único en el mundo. Tony señaló, ¿no? La proximidad a la naturaleza que es propia de los pueblos indígenas, propia de su cultura, ¿no? Y se trasvasa a su visión religiosa también. Esa intimidad con la naturaleza, ¿no? Una existencia cotidiana que siempre se abre al cosmos, o sea, a la totalidad. El sueño hecho agua, ¿no? Y Tony señaló, ¿no? Y yo quiero aquí acentuar ese número 2, ¿no? Sueño hecho agua número 2. No, aquí cita a Vinicio de Irmaez, un poeta brasileño, que dice que solo la poesía, con la humildad de su voz, podrá salvar este mundo. Esto puede sonar algo, puede tener una resonancia algo extraña, ¿no? No puede sonar como una especie de intrusión de un tema que no tiene que ver, pero es todo lo contrario. Jorge Mario Bergoglio, durante su programa de formación en la Compañía de Jesús, fue profesor de literatura y poesía latinoamericana, ¿no? Y él remarcó muchas veces, ha dicho, ¿no? Que la poesía propiamente, ¿verdad? Reflejando esa capacidad del espíritu humano trascendido hacia afuera es la que mejor puede reflejar los sueños, ¿no? La perspectiva, las ansiedades y de los deseos absolutos que definen propiamente al ser humano como tal, ¿no? Luego la poesía con la humildad de su voz, ¿no? Y citando el poeta Vinicio de Irmás, podrá salvar este mundo, el mundo de la Amazonia, ¿no? O sea, Tony habló del grito de la Amazonia, es un grito que se levanta de las entrañas mismas, desde el corazón mismo, ¿no? De esta región con con toda su realidad, con su rica y muy diversa realidad humana, que ha sido sujeta a la esclavitud y al abandono. Punto clave, ¿verdad? Que de nuevo, que no pretendo duplicar a la magnífica exposición que hizo Tony sobre esto, ¿no? No, él habló bueno, citando a la exhortación, la Amazonia hay que contemplarla y amarla, pero yo, añadiendo aquí quizás, o matizando esto un poco con el dato bíblico, Francisco piensa mucho, su magisterio, ¿no? Su magisterio pastoral, teológico, social, tiene fundamentos bíblicos muy arraigados, ¿verdad? Se han publicado algunos escritos sobre los pilares escriturísticos del magisterio de la enseñanza de Francisco, ¿no? Probablemente, quizás él tenga en mente la noción de contemplación que se nos da en el cuarto evangelio, donde el verbo griego theoreo, de ahí viene teoría, ¿no? Teorema como tal, y sus derivados, ¿no? Jorao, theaomai, significan no tanto, no solo contemplar una bella puesta de sol y admirarla, que eso en sí ya es parte, ya es un acto contemplativo, sino más bien contemplar es entrar
discernir, o sea, ver lo que todos miran pero no todos ven, la esencia misma de las cosas, la dinámica, el resplandor luminoso que brilla desde las entrañas de la Amazonia, ¿no? Y por lo tanto despertar ahí el número 4 que tienen en esta lámina, el sentido estético y contemplativo, el canto del follaje eterno. Pero esto es pura poesía, es pura poesía. Y aquí, de verdad, querida Amazonia, el número 57 dice, el resucitado las envuelve misteriosamente y las orienta a su plenitud, citando de Laudato Si número 100. En mi opinión, el texto más clave, más seminal, más neurálgico de Laudato propiamente, ¿no? O sea, porque es el texto más profundamente cristológico en torno al cual gira todo Laudato Si, y en cierta manera, al citarlo aquí en querida Amazonia, hace que toda la dimensión teológica de esta exhortación, o sea, que es una pura preparación para el sínodo sobre la sinodalidad como tal, propiamente, gire también, tenga su punto su punto focal, ¿no? En Jesucristo. Las mismas flores del campo, dice él en Laudato Si número 100, y las aves que él contempló admirado con sus ojos humanos, admirado, el pasmo y el asombro ante la maravilla de la Amazonia, esa contemplación, ahora están llenas de su presencia luminosa, la presencia luminosa del resucitado que lo llena todo, ¿no? Francisco tiene en mente, porque lo he visto citar en otras ocasiones, cuando alude precisamente a este tema, ¿no? Aquellos textos del Nuevo Testamento, como el prólogo de San Juan, capítulo 1, versículo 3, todo fue creado por él y nada de lo que existe se ha creado sin él. El himno de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 a 20, el himno, ese himno cosmocéntrico, cristocéntrico, ¿no? Todo fue creado por él y para él. Él no es solamente el Hijo desencarnado, ¿no? O sea, el filius incarnandus, como ha dicho Calrani, no, es el Hijo encarnado, el único Hijo que el Padre ha contemplado desde toda la eternidad, ¿no? Y ahora quisiera aportar lo que es propiamente la última parte de la exhortación, ¿no? El sueño eclesial. Aquí es donde, en cierta manera, se le complica la vida a Francisco, ¿no? ¿No? Y a su mensaje. Primero, empieza diciéndolo. O sea, el anuncio indispensable en la Amazonia, en la evangelización, es eso, ¿no? Es evangelización. El evangelio de Jesucristo, el evangelio que es Jesucristo mismo. O sea, el evangelio no es algo que Jesucristo, como podría ser un político que predica un programa de acción, un programa social, o sea, un programa de cambio de estructuras, pronuncia y lanza externo a él. No, el evangelio de Jesucristo está densificado, encarnado en su propia persona. El reino de Dios ha entrado en la historia en la persona de Jesucristo. Esto es algo que los grandes teólogos de nuestro tiempo han dicho explícitamente. Karl Rahner, Walter Kasper lo repite varias veces. No, señalo a otros también, los exégetas, grandes exégetas, Raymond Brown y otros como tal. O sea, no nos podemos avergonzar de Jesucristo. O sea, tenemos que en este sentido ser proféticamente audaces, predicar el evangelio sin dilución, predicar el evangelio sin eglosa, como decían los medievales, o sea, sin diluirlo, o sea, sin disminuirlo, sin mutilarlo, sin mitigarlo, con esa rara combinación de querigma, o sea, el anuncio, ¿no? Y caridad, el amor que se desborda y que se tiene que traducir, por lo tanto, en anuncio, en palabras como tal. El tema de la inculturación. En cierta manera, pecamos a veces de arrogancia, pensando que hemos inventado la inculturación. San Pablo fue el primer inculturador. Basta leer sus cartas, ¿no? Tanto las cartas que se remontan directamente a él, las cartas atribuidas a él directamente, como las llamadas cartas deuteropaulinas, probablemente escritas por discípulos o por un discípulo de una segunda generación, pero escritas en el espíritu paulino, ese espíritu cristocéntrico y eclesiocéntrico. El Papa habla aquí, curiosamente, ¿no? Hace un énfasis tremendo, ¿no?, en la tradición cristiana. Aquí de nuevo puede haber malos entendidos de suyo. Lo hemos visto, ¿no? Cuando me acuerdo con el año pasado, cuando compartí mi charla sobre Rahner, ¿no?, y luego sobre Ratzinger, y mencioné la palabra tradición, algunos de los participantes expresaron ese malentendido que puede ocurrir. No, tradición es lo tradicional, son costumbres que vetustas que se repiten,
¿verdad? Sencillamente por mantener algo vivo, algo que ya no tiene relevancia como tal. Eso es tradición con T minúscula. La tradición con T mayúscula es la vida misma de la iglesia. O sea, la iglesia, ¿no? La iglesia que nace de las escrituras, la iglesia cuya norma son las escrituras, como ha dicho la Constitución Dei Verbum número 10, ¿no? El artículo número 10 de Dei Verbum. La iglesia no está por arriba de la palabra de Dios, sino sometida a ella. O sea, la iglesia cuya norma, ¿no?, específica es la escritura vivida, predicada, celebrada, actualizada como tal. O sea, tradición con T mayúscula, ¿no? Y citando a un gran monje del siglo V, ¿no?, muy influyente sobre el concepto precisamente de tradición y transmisión de la fe, transmisión del evangelio, ¿no? O sea, la tradición cristiana no es depósito estático ni pieza de museo, sino raíz de un árbol que crece. No es mantener vivo un fuego más que conservar su ceniza. O sea, frente a la mentalidad conservadora en el sentido más negativo de esa palabra, como tal, no conservar, proteger, o sea, situarnos detrás de muros de ladrillos, de dogmas y doctrinas mal interpretados, ¿no? Para que no se nos vaya, para no perderle, no. Es esa, llevar el fuego para afuera. Evangelii Gaudium número 49. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle que una iglesia enferma por la comodidad y el encierro en sus propias seguridades como tal. O sea, en cierta manera eso es la dinámica de la tradición. Y eso yo cita, hay una nota al calce aquí, ¿no? Que está en latín, ¿no? O sea, que se expande precisamente con el tiempo, o sea, se hace más viva con la edad, con la madurez, ¿no? Y se planifica propiamente, o sea, con el paso de los siglos, ¿no? También sacada de Vicente Lerán, ¿no? ¿No? O sea, ¿por qué es necesaria la inculturación? Juan Pablo II, a quien cita Francisco aquí, lo ha dicho directamente, ¿no? Una fe que no se haga cultura, fíjense, una fe que no se haga cultura, esto lo tenemos que masticar un poco, ¿verdad? Nos tenemos que digerir algo. Es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida. Tristemente, en los primeros años de la colonización, por un lado, o sea, tenemos a los misioneros franciscanos y dominicos, luego los jesuitas, que vienen con una misión no solamente de evangelizar, no solamente de convertir, sino de proteger, ¿verdad? De amparar, de reavivar y darle plenitud a las culturas indígenas como tal. Está el gran Bartolomé de las Casas, está su amigo del convento de San Esteban en Salamanca, Francisco de Vitoria, ¿no? El genio fundador de la escuela dominica, de la Escuela Teológica de Salamanca, ¿no? Cuyos escritos sobre las conquistas de las Américas, fueron mal recibidos, fueron punzantes y dolorosos para el emperador Carlos V, que lo quiso hacer deponer de su cátedra de Salamanca como tal, ¿no? Pero en general, el problema de la culturación en esos primeros siglos, en esos primeros años, fue algo doloroso, algo penoso como tal, ¿no? Y sin embargo, Juan Pablo II dice una fe que no sea de cultura. Aquí hay dos extremos. Un extremo es imponer la cultura nueva que llega, ¿no? Y arrasar, devastar las culturas indígenas que tenemos ahí, ¿no? O sea, que se encuentran aquellos que vienen a implantar la perspectiva europea, por un extremo. La otra es reducir la fe a un producto cultural. La fe cristiana, igual que otras religiones, el judaísmo, el budismo, el hinduismo, son productos de la cultura. Por lo tanto, son subsumidos dentro de toda la dinámica cultural, ¿no? O sea, con todos sus elementos políticos, sociales, valorativos, etcétera, propiamente. Ni una cosa ni la otra. O sea, la fe que se predica es Jesucristo, es el evangelio que predica Jesús, que es el mismo Jesús, sin ambajes, ¿no? Como, de nuevo, sin eglosa, o sea, sin mutilación, ¿sí? Con pleno vigor y audacia profética, ¿no? Como tal. Pero el otro, ¿no? Una predicación que resuene, ¿no? Con el lenguaje, la cultura, los ámbitos propios de esas culturas indígenas del Amazonas, propiamente, ricas con sus propias mitologías, con sus propios mitos y sus propias tradiciones. Quiero añadir a los tres libros que Joaquín mencionó de Mario Vargas Llosa, un cuarto, y quizás el más importante de esos en lo que se refiere a las culturas amazónicas, ¿no? Un librito que se llama El Hablador. Los habladores en los pueblos y en los grupos tribales de la Amazonia son aquellas figuras proféticas que son como el oráculo, que mantienen viva la memoria de siglos atrás, de tradiciones
antiguos que se van pasando de boca en boca. La misión del hablador es hacer eso, hablar y mantener, proclamar, ¿no? Ante su grupo comunitario. No, ese librito se lo recomiendo, no es un libro muy largo, El hablador de Mario Vargas Llosa. Y de eso está citado por el Papa Francisco. Está citado en una nota al calce en esta exhortación. Y aceptar con valentía la novedad del Espíritu Santo. No cortarle las alas al Espíritu Santo. Esto ha sido un tema clave de la Iglesia desde la comunidad apostólica como tal, ¿no? Ya en San Pablo está presente ciertamente en la primera carta a los Corintios, está presente en la carta a los Romanos, está presente en el Evangelio de San Lucas y en el Evangelio de San Juan, los dos grandes evangelios del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo trae novedad y esa novedad, no, de suyo, querida Amazonia, es una novedad, ¿verdad? Puede provocar, puede punzar, puede pinchar y no gustarle a muchos, ¿no? ¿Cuáles son los caminos de la inculturación? Apertura a la acción de Dios, tanto de el evangelizador, por decir así, como de aquellos que se supone ser los recipientes de la evangelización. Aquí quiero hacer una pausa y recordar un dato clave, un pensamiento clave de Francisco, que el suyo Gustavo Gutiérrez, John Sobrino y otros han mencionado, ¿no? En el número 198 de Evangelii Gaudium, Francisco dice: quiero una iglesia pobre y para los pobres. Los pobres tienen mucho que enseñarnos. Debemos dejarnos evangelizar por ellos. O sea, en toda esta exhortación, sobre todo en el sueño eclesial, que es la última parte, que es lo que estamos hablando aquí, Francisco sugiere que, en cierta manera, en el proceso de evangelizar, el evangelizador tiene que tener los oídos abiertos, ¿no?, a lo que los pueblos originarios de las Amazonas nos tienen que decir a nosotros, ¿no? Esa armonía personal, familiar, comunitaria y cósmica, esa cercanía, ¿verdad? Cercanía con lo que nosotros llamamos con demasiada displicencia a veces naturaleza, con la creación viva de Dios que se manifiesta en las aves de la foresta como tal, en el río, en los peces, en los animales de las selvas y todo eso, ¿no? Frente al comunismo ansioso que, como Tony muy bien señaló y acentuó, ¿no? Mientras más quiere, mientras más tiene, más quiere, ¿no? La posesión como tal, ¿no? O sea, los indígenas, las tribus originarias, los pueblos originarios del Amazonas viven eso que Francisco llama, pone entre comillas, la buena vida, queriendo decir, no la buena vida en el sentido ese puramente consumista, consumista y pagano el cual usamos hoy en día, ¿no? Sino la vida buena, ese kalos bios, como decían los padres de la iglesia griega, ¿no? O sea, esa vida en comunión con la creación de Dios, ¿no? O sea, y hay que ver que en la mística indígena de la interconexión con todo lo creado, ese es un punto clave. Pero tan clave es, ¿no?, que si bien se remonta a milenios de cultura originaria en la Amazonia y en otros pueblos también, lo recogen los filósofos de nuestra época, sobre todo los filósofos de la fenomenología, Martin Heidegger, ¿no?, que precisamente ha dicho, ¿no?, que si yo muevo mi dedo meñique, en cierta manera he cambiado todo el universo. O sea, con todo lo que yo hago y hablo, ¿no?, tiene una acción sobre el resto o sea, esa capacidad dialogal y que fundamenta el personalismo cristiano, que es clave para Francisco, el yo que se abra al tú y que vuelva a mí formando un nosotros, ¿no? ¿No? O sea, Francisco tiene esta exhortación, fíjense el número 5, encarnación, resurrección y Eucaristía. Me permiten leer de ahí. Esta exhortación es de todos los documentos de Francisco en la que más énfasis eucarístico tiene. Quizás leer el número 74 nos pueda ayudar, parte del número 74. De igual modo, la relación con Jesucristo, Dios y hombre verdadero, liberador y redentor, no es enemiga de esta cosmovisión marcadamente cósmica que caracteriza a los pueblos de la Amazonia, porque él también es el resucitado que penetra todas las cosas. Para la experiencia cristiana, todas las criaturas del universo material encuentran su verdadero sentido en el verbo encarnado. Eso es tremendo. Esto es teológico, esto es poético, ¿no? Y esta es una verdad radical, la verdad cristológica más radical de esto que estamos estudiando. Porque el Hijo de Dios ha incorporado en su persona parte del universo material, donde ha introducido un germen de transformación definitiva. Eso se remonta al número 100 de Laudato Si que leemos antes, ¿no? Él está gloriosa y misteriosamente presente en el río,
en los árboles, en los peces, en el viento, como el Señor que reina en la creación sin perder sus heridas transfiguradas. Eso es muy de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que el Jesús resucitado tiene las heridas de la pasión, porque esas heridas no son señal de un cuerpo, o sea, de un cuerpo reducido, sino son las banderas, los estandartes gloriosos de su liberación. Y en la Eucaristía asume los elementos del mundo. En la Eucaristía asume los elementos del mundo. La dimensión eucarística es clave, ¿no? La Eucaristía como la celebración que congrega a todo el pueblo de Dios, a la Amazonia, ¿no? En torno a la mesa del pan y de la palabra. Francisco habla de una santidad masónica. Esto en cierta manera es un reflejo de su exhortación sobre la santidad en el mundo de hoy, Gaudete et exsultate. Sí, el sujeto de la evangelización inicialmente evangelizado, ¿verdad? No, o sea, nos muestra rasgos del catolicismo popular. El documento de Aparecida, del cual el cardenal Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Francisco, fue uno de los editores o el editor en jefe como tal, le dedica una sección muy generosa al catolicismo popular. O sea, las peregrinaciones a los santuarios, al estar sentado mirando a un crucifijo, ¿no? Como contemplando, como capturados, ¿verdad? Como penetrados propiamente, ¿no? De la autotrascendencia del Jesús que ha muerto por nosotros, ¿no? Punto clave, el número 2, y por eso lo puse en mayúscula. De nuevo, esto tristemente ocurrió al llegar los primeros europeos a las Américas y en la América española, ¿no? Si por un lado misioneros dominicos, franciscanos, luego jesuitas, no, si teólogos como Francisco de Vitoria se apresuraron a decir que la evangelización no podía imponerse por coacción, no, si Bartolomé de las Casas, en un famoso debate que tuvo con Luis Ginés de Sepúlveda, que abogaba por la esclavitud de los indígenas porque eran bárbaros y no sabían, y las Casas le dice, mire usted, no, la cultura que tienen, miren las ciudades que han construido, o sea, las ciudades que hoy en día tenemos, ¿no? Como perdidas muchas de ellas en la selva, Tikal, ¿no? Chichén Itzá y otros. O sea, miren el sentido de familia que tienen esos aborígenes. Sobre todo, le dijo las Casas a Sepúlveda, mire la virtud de sus mujeres casadas, ya quisieran muchas mujeres españolas tener la fidelidad a sus maridos que tienen estas mujeres indígenas. Eso, por supuesto, le costó a las Casas, ¿no? Crítica de el emperador como tal, ¿no? Pero no, llegaron a las Américas y destruyen templos, pirámides, destruyen manuscritos. ¿Cuántos ha perdido, verdad? Sobrevivieron muchos otros, ¿no? El Popol Vuh, el relato de la creación de los mayas, de la cultura maya. Pero ¿cuánto se perdió ahí de esas tradiciones de esos pueblos originarios, verdad? Destruidas porque eran supersticiones, porque eran, ¿no? Señales, como dijo uno, dijo como dijeron algunos, o sea, huellas, las huellas digitales del diablo propiamente, ¿no? O sea, las presencias demoníacas como tal, ¿no? Y había que extirparlas, había que destruirlas, ¿no? Someterlas al fuego como tal. Fue gracias a los misioneros, ¿no? ¿No? Que se pudieron recuperar y preservar muchas de esas expresiones, ¿no? Y dentro de eso el Papa nos dice, ¿no? Nos invita a revalorar el concepto de mito. Él quizás tenga en mente, presumo yo, ¿no? Pienso yo, la contribución que ha hecho el sociólogo rumano Mircea Eliade, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Hace más de medio siglo, ¿no? Sobre, bueno, 3/4 de siglo, sobre lo que es el mito. Si usamos la palabra mito en conversación diaria, muchos piensan que es una fantasía, un relato de fantasía y de ficción propio de mentes subdesarrolladas como tal, pero no, un mito en el sentido en que se ha usado en estas culturas antiguas. Es una narrativa que apela a los símbolos propios de esas culturas, ¿no? De su entorno ecológico, de su entorno cultural, para comunicar las realidades más profundas de su realidad. La Biblia tiene relatos mitopoéticos, relatos fabricados con mitos. El primer relato de la creación en 7 días, ¿verdad? El relato de la creación, ¿verdad? De los primeros seres humanos, ¿no? Remonta sus orígenes a un milenio atrás, al relato babilónico de Marduk luchando contra la diosa Ea. La diferencia es que en el relato bíblico es Dios el que crea con soberana libertad como tal. En los relatos míticos babilónicos, ¿verdad? Hay una teogonía, o sea, una lucha entre los dioses como tal, pero
Aún así, o sea, la Biblia recoge y purifica, ¿no?, esos mitos antiguos para comunicar la realidad precisamente del pueblo de Israel, que había el pueblo de Israel, y que luego se trasvasa a la perspectiva cristiana, ¿no? En la Eucaristía y los sacramentos tenemos, ¿no?, lo divino y lo cósmico, el cielo y la tierra. Es un texto muy bello, un texto muy bello. Bien, creo que todavía estoy a tiempo. No me voy a pasar, pero si me pasara, tengo a Elena aquí al lado que me tiene un libro a la cabeza. La inculturación de la espiritualidad cristiana. Papa está hablando aquí de la inculturación de la liturgia. En las culturas de los pueblos originarios tienen los sacramentos un camino de especial valor, porque en ellos se unen lo divino y lo cósmico, la gracia y la creación. ¿Qué otra forma de decir, en términos neoscolásticos, gracia y naturaleza? En la Amazonia no debería entenderse como una separación con respecto a los creados. Ellos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural, ¿no? Citándose a sí mismo en Laudato Si. Ellos son una planificación de lo creado, donde la naturaleza es elevada para que sea el lugar e instrumento de la gracia, para abrazar el mundo a un nivel distinto. Aquí se ve la influencia de la cual nos habló muy bien el padre Martin Lenk, el provincial de las Antillas, ¿no?, de Henri de Lubac, ¿verdad?, de que no existe lo puramente natural. Lo natural está siempre siendo elevado a lo sobrenatural. ¿No? Y viene entonces la dimensión eucarística, ¿no? En la Eucaristía, Dios, en el colmo del misterio de la encarnación, el colmo, o sea, en su plenitud, ¿no?, lo que en el Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento se llama pleroma, ¿no?, la plenitud, la totalidad de algo, la totalidad de algo. En la Eucaristía, Dios, en el colmo del misterio de la encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia. Ella une el cielo y la tierra y abraza y penetra todo lo creado. O sea, Francisco ve la Eucaristía. Miren, me interrumpo a mí mismo aquí. Aquí hay como una expansión de ese breve comentario que él hace de la Eucaristía en Evangelii Gaudium, número 47. La Eucaristía no es un premio para los perfectos, es un alimento, una ayuda generosa, ¿verdad?, para los débiles, ¿no? ¿Y quiénes son los débiles? Todos nosotros, no solo aquellos que nosotros a veces arrogantemente tildamos de pecadores, porque llevan una vida que aparentemente se aparta del evangelio. Nuestras vidas también pueden apartarse con la arrogancia del evangelio como tal. Aquí Francisco expande la Eucaristía para decir, en ella se abraza todo lo creado, como apelando en cierta manera. Fíjense la conexión implícita. Miren, esto lo voy a decir dentro de pocos minutos, pero se los anticipo. A Francisco hay que leerlo entre líneas. Hay que saber leer, ¿no? Leer no solo lo que dice el texto que él escribe, sino lo que no dice o lo que implica. Aquí, al hablar de que en la Eucaristía, ¿no?, se unen el cielo y la tierra, ¿no?, y en el colmo del misterio de la encarnación, Dios en Jesucristo lo ha abrazado todo, está apelando a lo que hemos dicho antes, ¿no?, a ese dato, a ese rasgo propio de la cultura religiosa indígena, o sea, de esa teología indígena, de la creación que los hace sentirse en unión íntima con todo lo creado, con todo lo creado. Bien, de nuevo, el Papa sabía que que esta exhortación, como dije antes, iba a causar controversia. Por lo tanto, el Papa, ¿verdad?, para mí muy ingeniosamente, ¿no?, hizo algo para evitar que el foco principal de la exhortación fuera secuestrado, como de facto se intentó ser secuestrado, intentaron los medios sociales, la prensa, no todos, se entiende, ¿no?, no, de secuestrarlo como tal durante, o sea, el tiempo, o sea, el tiempo previo anterior a la publicación de la exhortación. Los medios sociales hicieron aparecer que el punto clave, que el centro de gravedad, el centro definitorio de esta exhortación era lo nuevo, lo novedoso, o sea, la ordenación de hombres casados, de los viri probati, o sea, de aquellos hombres de familia, ¿no?, cuya compromiso al evangelio, cuya virtud y todo eso ha sido comprobada, ¿no?, probada por la comunidad como tal. Y de tal manera fue eso que ninguno de los otros temas que hemos estado hablando hoy, recibió atención o muy poca atención. O sea, eso parecía ser, y de suyo, como dijo Francisco posteriormente, la ordenación de hombres casados fue un tema secundario en la agenda, menos de 3 páginas como tal, ¿no?
Pero y cuando se publicó la exhortación, entonces hubo una especie como de desilusión. Algunos artículos que se publicaron en el National Catholic Reporter y en otras, en otros periódicos, inclusive católicos. Yo confieso que yo caí en esa trampa. Yo confieso que yo sentí también esa desilusión, pero entonces me di cuenta de la intención de Francisco, ¿no? O sea, Francisco en los artículos 81 en adelante, ¿no? Habla de que la Eucaristía tiene que ser celebrada por un ministro comisionado y ordenado según el sacramento del orden. O sea, doctrina tradicional. La Eucaristía debe ser presidida por un ministro ordenado debidamente, ¿no? Según el sacramento del orden, ¿no? El laico participa, prepara, o sea, formando comunidades, o sea, dirigiendo lecturas, dirigiendo liturgias de la palabra, etcétera, ¿no? O sea, pero no puede tomar la función del sacerdote. Ahí aparentemente Francisco parecería estar quizás arañando, rozando, ¿no? Aquello que él mismo ha condenado repetidamente, no menos de 7 veces en los últimos 2 años, ¿no? Clericalismo como tal. Pero, no, de nuevo, si se le lee a Francisco entre líneas, ¿no? Como tal, sobre todo, ¿no? Si nos remontamos al párrafo 88, ¿no? Donde él sigue hablando aquí, él sigue continuando el tema de la santidad en la Amazonia. Él dice, el número 88, pero 91, perdón, 91 a 91 a 94, dice, una iglesia con rostros amazónicos requiere la presencia estable de líderes laicos maduros y dotados de autoridad, porque allí donde hay una necesidad peculiar, él ya ha derramado carismas que permitan darle una respuesta. Ellos suponen en la iglesia una capacidad para dar lugar a la audacia del espíritu. En Francisco esto es todo un discurso teológico. La audacia del espíritu, lo imprevisible del espíritu, para confiar y concretamente para permitir el desarrollo de una cultura eclesial propia, enfatizado en el texto original, marcadamente laical. Los desafíos de la Amazonia exigen a la iglesia un esfuerzo especial por lograr una presencia capilar que solo es posible y la palabra que usa aquí es dura, es, si ustedes quieren, fuerte, un contundente protagonismo de los laicos. Un contundente, o sea que, por un lado, ¿verdad? Si tomamos a Francisco, ¿no? Dentro de esa reacción de desilusión, no dice una palabra, ¿no? De la posible ordenación, quizás aunque fuera futura, ¿no? De los hombres casados, pero precisamente al no decirlo puede ser, ¿no? Y al afirmar lo que es una doctrina tradicional, puede entonces, ¿no? Girar el centro de gravedad hacia una función cada vez más madura, más dotada de autoridad y de poder del laicado como tal. De ahí a confiar al laico con una función sinodal, esto es pura sinodalidad. Esto que acabo de ver es pura sinodalidad. El contundente protagonismo de los laicos, una cultura eclesial propia para la Amazonia marcadamente laical. Eso es puro sinodal, puro sinodal. Las mujeres. Aquí de nuevo, también hubo desilusión entre muchas mujeres líderes en las comunidades católicas en Estados Unidos, teólogas especializadas en teología feminista y otros, ¿no? O sea, Francisco en el número 100 dice algo que en cierta manera provocó también una desilusión, ¿no? Esto nos invita a expandir la mirada para evitar reducir nuestra comprensión de la iglesia a estructuras funcionales. Ese ¿reduccionismo a qué? A estructuras funcionales. La iglesia no es una corporación, la iglesia no es General Motors, la iglesia es la comunidad escatológica que han congregado Jesús. Nos llevaría a pensar que se otorgaría a las mujeres un estatus y una participación mayor en la iglesia solo si se les diera acceso al orden sagrado. Pero esta mirada en realidad limitaría las perspectivas, nos orientaría a clericalizar a las mujeres, disminuiría el gran valor de lo que ellas ya han dado y provocaría sutilmente un empobrecimiento de su aporte indispensable. Se le criticó a Francisco diciendo, bueno, clericalizar a las mujeres, cuando se ordena un hombre no se clericaliza al varón. Y hay algo de verdad en eso, yo lo confieso, ¿no? O sea, hay algo de verdad en eso, tenemos que ser honestos como tal. Pero fíjense, para mí lo clave aquí, ¿no? Es que Francisco
Sí, a diferencia de lo que hizo Juan Pablo II en mayo 22 de 1994, en su carta Ordinatio Sacerdotalis, donde dice claramente que la iglesia no tiene autoridad para ordenar a mujeres, yo declaro, ¿no?, que esto es así como tal, ¿no?, y invoca razones, fundamentos bíblicos, la comunidad primigenia en la iglesia, ¿no?, otras razones teológicas como tal. Francisco más bien apela, ¿no?, a una razón, si ustedes quieren, a un fundamento pastoral. No quiere perderse en el debate teológico, ¿no?, sobre, ¿no?, si se puede o no ordenar a las mujeres. Mi opinión personal, o sea, no es que, por un lado, o sea, yo no estoy diciendo que se vayan a ordenar a las mujeres. Puede haber razones de índole pastoral, ¿no?, razones de índole misional que así lo impidan o lo nieguen. Por otro lado, yo no veo una razón teológica, enfatizo, teológica válida para negar la ordenación a las mujeres. Y en esto, ¿verdad?, resueno con otros teólogos que lo han dicho explícitamente, entre ellos Karl Rahner, entre ellos David Stanley, el jesuita, miembro de la Pontificia Comisión Bíblica, que en paz descanse, y otros. Pero bueno, ese es un tema para otro lugar, ¿no? La pregunta ahí, me parece que el Papa indirectamente, ¿no?, la deja abierta, ¿no?, propiamente. Convivencia ecuménica. Las escrituras cristianas tienen que, o sea, por su propia naturaleza, la escritura cristiana, tanto en cuanto es palabra de Dios, y como dijo de la Dei Verbum, que esto el Papa lo tiene implícitamente presente, la Dei Verbum nos dice que la palabra de Dios rebosa la letra escrita en las Sagradas Escrituras. Palabra de Dios es todo lo que Dios nos ha revelado, Dios autorrevelándose precisamente, ¿no? ¿No? El contexto del Evangelio, culminando en el Evangelio de Jesús, cuya norma escrita son las Sagradas Escrituras, que son, ¿no?, la norma en sí mismo, ¿no?, de la predicación de la iglesia. La iglesia está bajo la norma de las Sagradas Escrituras, pero precisamente por ese carácter rebosante, ¿no? ¿No? Las escrituras pueden dialogar con las escrituras religiosas de las comunidades originarias. La mayor parte, una buena parte de los pueblos originarios en la Amazonia, o sea, no son pueblos que nos dejaron una cultura literaria como tal, ¿no?, pero sí nos dejaron una cultura oral que es trasvasable a la escritura, ¿no? O sea, a ser escritas, ¿no? Y de suyo, o sea, misioneros dominicos, entre otros, no se han dedicado a hacer lo mismo. Mario Vargas Llosa así lo registra en su librito El Hablador, ¿no? Y por lo tanto, tiene que haber un diálogo. Me remonto a lo que él dijo antes, ¿no? O sea, no tomar como superstición de religiosidad de los pueblos originarios como tal. O sea, hay valores ahí que se conjugan, que se abren plenamente, ¿no?, como todo el espíritu humano trascendido a Jesucristo, sin conocerlo de nombre, sin mencionarlo de nombre, sin conocer a la iglesia como tal, como comunidad. Están abiertos, y esto es puro Lumen Gentium, artículos 3 a 16, ¿no? ¿No? ¿Cómo se participa en la iglesia? ¿Cómo? O sea, por círculos concéntricos, y en los círculos concéntricos más lejanos están aquellos que siguen, ¿no? Eso que se ha llamado la ley natural, que como dijo Joseph Ratzinger una vez, nunca es puramente natural, está marcada por la gracia, ¿no? Y se abren precisamente a ese diluvio, ¿no?, ese derroche de gracia que Dios le ha otorgado a todo ser humano, pasado, presente, y se los otorgará a todo ser humano en el futuro. O sea, y esa apertura precisamente hace posible los entronques, los encuentros, ¿no?, con las escrituras cristianas, judeocristianas, ¿no? Esta es una imagen estilizada de la Virgen de Aparecida, en cuyo santuario se celebró la quinta conferencia general del CELAM en el año 2007. El Papa no propone a la Virgen de Aparecida como la madre de toda la Amazonia. La sitúa ahí porque, precisamente por el papel que ella jugó en ese gran documento de Aparecida, del cual fue editor en jefe Jorge Mario Bergoglio. La oración con la cual termina Francisco, de nuevo, la llama la madre del resucitado, ¿no? Y eso nos remite de nuevo, ¿no?, a la importancia que Francisco le da en Laudato Si, ¿no?, al vínculo íntimo entre Jesús resucitado, ¿no?, y la creación como tal. Vale la pena volver a leerlo, porque esto es algo que todos debíamos memorizar, ¿no? Dice: las criaturas de este mundo ya no se nos presentan como una realidad meramente natural. Nunca existe lo meramente natural, ¿no?
como el padre Lane nos dijo en su charla, en Ruy de Lubac, pero también sus amigos jesuitas, Karl Rahner, Juan Alfaro y otros, ¿no? Nunca existe lo puramente natural. Todo lo natural está enchumbado de gracia. Ya no se presenta como una realidad meramente natural, porque el resucitado las envuelve misteriosamente y las orienta a un destino de plenitud. La plenitud de todo lo creado, la nueva creación, la nueva humanidad se da en Jesús resucitado. Las mismas flores del campo y las aves que él contempló admirado con sus ojos humanos ahora están llenas de su presencia luminosa. Hay que cuidar con cariño esa explosión de hermosura, dice Francisco. Cuánto dolor y cuánta miseria, ¿no? Y esta oración a la Virgen, me confieso que cuando yo la leí me dejé un poco, pensé, termina el Papa, este Papa que es puro optimismo, que es pura sonrisa, con una especie de pequeño colapso, aunque sea sutil, en el pesimismo. Leamos lo que él dice en esta oración al final. Dice, toca la sensibilidad de los poderosos, porque aunque sentimos que ya es tarde, eso es inusitado en Francisco, nos llamas a salvar lo que todavía vive. Madre del corazón traspasado, que sufres en tus hijos ultrajados y en la naturaleza herida, reina tú en la Amazonia junto con tu hijo, ¿no? Y la conclusión es igualmente inusitada, ¿no? Es una especie de realismo ignaciano, ¿no? Que se conjuga siempre con la esperanza abierta. En ti confiamos, Madre de la vida, no nos abandones en esta hora oscura.